ser custodio o guardián de semillas es aquella persona que dedica abnegadamente su vida y todos sus esfuerzos al, al rescate, a la custodia, a la reproducción, a la socialización, sobre todo de aquellas semillas que están en peligro de extinción, están casi que desaparecidas. Si bien, si no estoy mal, la Constitución Nacional obliga al gobierno, a las autoridades a defender nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras semillas y todo eso, el mismo gobierno hace todo lo contrario, poner leyes, decretos para que se mengue aún todavía más o mejor para acabar con, por ejemplo, con las semillas y todo eso. Todo va encaminado prácticamente a eso, al igual que la, la, la proliferación de todos esos programas asistencialistas de los gobiernos que han habido, que con el pretexto de luchar contra el hambre de los pueblos lo que están haciendo es ocasionar dependencia alimentaria más bien. Eso no es que me lleno el estómago con cualquier cosa ya, no, porque eso es cultura, eso es tradición, eso es identidad. La práctica de la agricultura ancestral, de la agricultura orgánica y sostenible, es creatividad, es innovación, mientras que la práctica de la agricultura convencional no es más que sumisión, por decirlo así, porque pues uno está ahí encadenado a los productos y las semillas que le vendan para poderse alimentar, y no hay mejor satisfacción que obtener algo que usted inventó, que usted descubrió, que usted puso en práctica, y no hacer algo que otros le han impuesto. No, eso es muy lindo, la práctica de la agricultura orgánica y sostenible. Y qué más satisfacción que estar uno resistiendo, estar uno luchando por lo que es de uno, por su cultura, por su libertad, por su identidad, por su seguridad alimentaria, por su autonomía alimentaria. Esto es creatividad, esto es innovación, esto es una verdadera construcción de identidad, de pueblo, de cultura. Es una serie de conversaciones que tuve con Fabriciano Ortiz. Hay unas anteriores, pero esta es de 2017 a 2020 y en una de esas conversaciones lo que más me atrajo de todo lo que me dijo es que la agricultura era creación, la agricultura que él practica y que implica todo el día estar todos los días y dependiendo de las circunstancias, investigando maneras de hacer, que es algo que me decía, que me ha dicho Elena siempre, y es cuando yo le pido una receta de ajuají o algo para controlar plagas, sobre todo me dice, observe María la planta, observe qué es lo que está pasando. No se vaya a la receta de una vez, sino que mire si hay una planta que no se la han comido, a ver cuál es la diferencia. Y Fabriciano, como muchos de los líderes que trabajan con sus propias soluciones, tiene una conciencia muy importante de que esto es creación, ¿sí? Y que comer no es llenarse la barriga
de cualquier cosa. Y en ese sentido hay una diferencia entre seguridad alimentaria y autonomía alimentaria. Y es que la comida tenga que ver con los deseos de la persona, con sus tradiciones y con su forma de ver el mundo. Tal vez la primera, la primera diferencia que uno hace, que se hace culturalmente, es entre lo que se puede comer y lo que no. Bueno, el día de hoy nos encontramos en, en UAT. Estamos en la finca que es de mi abuelita y pues les presento a mi abuelita, se llama Inés de Garzón y pues ella siempre ha sido un gran ejemplo para mi vida. Ella es la que ha construido mi horizonte y pues sobre ese horizonte nos paramos el día de hoy, el cual es muy grato tenerla a mi lado y para que ella nos enseñe un poco de lo que es nacer y crecer y crear una familia y verla nacer en el campo. Y pues uno de los grandes retos que se me ha venido como presentando durante esta semana, preguntarnos cómo llegar a ese lugar de origen. Y para mí hubo una respuesta muy bonita y fue sentándome entre entre este maíz y esta alberja y se me dio como una revelación muy bella y es el tocarnos los pies es un gesto de volver a la tierra. Entonces como ejercicio planteo que nos demos cuenta que somos un cuerpo, que venimos de la tierra y que nuestro contacto con él siempre es a través de los pies hacia arriba. Entonces creo que es muy grato nombrar los pies porque sobre él caminamos nuestros campos. También se me ocurrió algo muy bello sobre el horizonte y pues fue gracias a María porque ella hablaba sobre el horizonte y cómo este horizonte se nutre de lo que está alrededor. Entonces escribí este pequeño parrafito muy sencillo y nosotros como seres humanos modificamos y reorganizamos nuestro lugar de soberanía entre lo rural y lo urbano, dándole origen al horizonte, dándome cuenta que con el gesto más sutil de la naturaleza nos otorga sabiduría, con el gesto más breve del roce del viento sobre el follaje, sobre los árboles, haciendo caer hojas que alimentan nuestro horizonte. Con esto quiero dar inicio y pues comentarles un poco de lo que hacemos acá en nuestra finca. Como se dan cuenta, sembramos maíz, trigo, alberja, tenemos habas y pues también acabamos de hacer una reforestación. Más de 2000 árboles tenemos sembrados en nuestra finca como cercas vivas y también tenemos una huerta, la cual nuestros productos se distribuyen en nuestra familia. Nosotros lo que hacemos es como un caje con ellos. Entonces ellos nos dan unos productos y nosotros damos otros. Y gracias a María Buenaventura llegaron unas semillas de Fabriciano. Entonces como que una de las cosas más bellas que ha llegado acá es el poder intercambiar tanto conocimiento como maíz, semillas, y pues el maíz que nos llegó es el que está acá atrás de nosotros. Entonces, como pues con esta abrebocas, le doy la palabra a mi abuelita y que pues ella nos explique qué ha sido el campo para ella y cómo llegó el campo a ella y pues, abuelita, hola. ¿Cómo te va? Bien, abuelita, ¿cómo vas? Bien. Ah, bueno. Bueno, Pues, afortunadamente bien y bueno, que me parece muy bien que las raíces sigan creciendo, que siga produciendo el campo como lo hemos hecho. Lo hacemos con todo gusto, trabajando para sostener la familia, para, 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 para,
para sostener a la familia y para darle ejemplo a los demás. Uno puede mantenerse con la tierra da, sabiendo trabajar, sabiéndola organizar bien para que dé fruto y todo. Me parece genial que usted aprenda eso. Abuelita, ¿y cómo fue sus inicios en el campo desde la niñez? Sí, desde la niñez, nosotros muy pequeños nos enseñaron nuestros padres, aunque en ellos eran analfabetas, pero nos dieron la oportunidad de aprender a trabajar el campo, a utilizar bien la tierra para la producción y para que no se pierdan nuestros ancestros, que es lo que más nos preocupa, que ya casi nadie la siembra, que ya no se ven las semillas antiguas como los nabos, los, los nabos y las uvias, las nivias, las rúas, todo eso y las habas. Uno las siembra porque las sabe, pero ya muy poca la gente que trabaja en eso. Abuelita, ¿y cómo fue ese paso? Pues veo que sobre sus piernas sostiene una bandera y pues el día de hoy me ha hablado con tanto orgullo de ella que me Sí, gustaría que nos contara un poco como por el paso de... bueno, eso sí con mucho gusto y hago en honor. Lo digo que por, por que porque me gustaba mucho el servicio a la comunidad, enseñarle a los niños en la escuela radiofónica y me gustaba, hicimos curso en la escuela radiofónica en Sutatensa y allá traje algunas cositas que muchas importantes para aprender, que aprendí cómo se utiliza el abono, los desechos de la tierra misma para fortalecer, para que haya abono, para que hubiera, para sembrar, para volver a sembrar y que la tierra no haya ninguna necesidad de echarle químicos, sino abono orgánico. Era lo único con que se trabaja. Hoy por día lo más que se utilizan orgánicos tanto para el pasto como para la comida. Y en cambio en ese tiempo no, se sembraba con el abono de los desechos del ganado, de las demás, mm, las gallinas, lo que fuera, todo se hacía un pozo de abono, mm, de lo que se fuera a cultivar, desecho, se hacía un pozo de abono y se, con eso se utilizaba para sembrar la papa, la alberja, y preparando la alberja y se dejaba reposar la tierra para sembrar el trigo. Ok, abuelita, ¿nos puedes contar sobre qué fecha se podía sembrar qué cosas durante el año? Sí, claro, en enero se sembraba la papa, el maíz, el frijol y la haba. En abril, el trigo y la cebada. La cebada y el trigo se sembraba a un solo tiempo, en abril, para cosecharlo en agosto. Ya, abuelita. ¿Y nos puede contar cómo hacía para distribuir su producto, cómo salía acá de la finca, con quién trabajaba? Pues para todos les cuento que pues las personas que se bajaron nuestra finca fue mi abuelito ya no nos acompaña y hace más de 20 años él nos dejó y pues desde ese tiempo no se volvía a sembrar, sobre todo este potrero en el que estamos hoy. Entonces hace 20 años se sembraba y pues las cosas de la vida y cómo se reorganizan, las semillas de María, y pues este es como un gran paso para nosotros volver a sembrar y volver a renombrar el oficio de mi abuelo. Sí, claro, eso ojalá que no se acabe porque qué tristeza ver que hoy ya la gente no siembra, que ya las personas no, no les gusta el trabajo
no les gusta sembrar la tierra, cultivarla, porque de ahí para, para, para sostenerse, para sostener la familia, para los gastos de todo. Porque te nos puedes contar cómo sacaban el trigo de acá y a dónde lo llevaban. Ah, no, el trigo, ya eso como trabajamos entre hermanos, y éramos 11 hermanos, todos trabajábamos cada uno su finca, lote, lo que fuera, y lo cortábamos, que se hacían, y las cortas se hacían en agosto, y septiembre, por allá en octubre, había la sacada del trigo. Entonces utilizábamos el camino para bajar a la estación de la isla, donde cruzaba el ferrocarril para empacarlo, para enviarlo remesado a Bogotá. Y lo vendíamos en el molino, el Ricaurte. Gracias, abuelita. Y cuéntanos un poquito como sobre el paso que hubo sobre Tutatenza. Me gustaría mucho que nombrara, porque yo creo que desde ahí es donde nace nuestra familia, nuestro hogar, porque por lo que tengo entendido, mi abuelita y mi abuelo se conocieron en Radio Tutatenza. Entonces, me gustaría que contaras un poco de cómo fue ese paso, qué le enseñaban, y cuál era el propósito, pues, global de estar en esta escuela. Sí, dieron muchas excursiones, allá se hacía un curso 4 meses, y allá se aprendió a cómo se cultivaba la tierra, en qué forma, cada uno lo que nos tocara, como era como realidad de toda la nación, que iban muchachos a estudiar. Entonces, de todos los municipios, pues cada uno su terreno, lo que le correspondía sembrar, los que sembraban en tierra caliente, plátano, lo que sea. Acá como sembrábamos alberja, trigo, eso, pues eso ya nos enseñaban así como se podía hacer la agricultura. Ya, abuelita, una pregunta. Esta mañana estaba hablando con María y ella me comentaba que pasa algo muy similar con la cuestión de la información y el de enseñar, con esta cuestión de lo que está pasando en este momento de la cuarentena, y pues me gustaría saber cómo era esa enseñanza que se hacía llegar a todo el país. Pues esto se sabía, antiguamente no había no había así la posibilidad que hoy hay por día. Entonces, Radio Tutatenza nos solicitaba a cada vereda un radio transitor dirigido, se movía por batería, traído del Japón. Ya, ¿y cómo se les enseñaba a los muchachos por radio? Por radio, por radio eso era un transitor se oía muy lejos, se oía siempre muy lejos, pero sus escuelas radiofónicas, la enseñanza iba de las 7 de la mañana a las 8, 1 hora nada más, y por la tarde lo mismo, Ya. de las 3 a las 4 o así. Okay. Y enseñaba, y iban a la escuela. Cada uno tenía su escuelita, y allá llegaban los alumnos, y Radio nos facilitaba los materiales para la enseñanza, las cartillas, nos mandaba lápices, nos daban todo para el estudio. Okay, de acuerdo a como esto. Y ya uno como, al menos en cuando sabía medio leer, porque uno no aprendió sino a ser tercero en ese tiempo. Entonces,
que podía, pues, pero sí por medio de esta escuelita aprendió mucha gente y se formó mucha gente en eso. O una gran ejemplo para hoy recordar. No puedo olvidar nunca en mi vida que hasta que sí, uno falte, me acordaré de lo que fue Radio Sotatensa. Gracias, abuelita. ¿Nos puedes contar un poco de cómo era la gente del campo sembrar? Sí, lo que uno aprendió allá tenía que venir a vivirlo. Y había reuniones y los hombres y uno mismo, uno tenía que aprender de todo, hacer campo, deporte, hacer deporte, canchas de deporte para los muchachos que jugaran, para que aprendieran que hacerlo caseras, las huertas caseras en las casas, enseñarles cómo se enseñaba, cómo se hacían las huertas caseras. Los galpones de las gallinas, cómo se vacuna una gallina, cómo se vacuna un conejo, de todo eso. Sí. Ok, Esto fue la mejor enseñanza que hubo una época de toda la nación, porque creo que nosotros eran 200 o 300 personas en la institución aprendiendo cositas muy divinas. muchas gracias, abuelita. Muy bello lo que es el trabajo que ya era su oficio y que era lo que se trabajaba. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Alicia Garzón. Soy la mamá de Oscar. En este momento, pues, les cuento que con todo lo que se ha hablado de de los siembros, entonces en el programa que nosotros trabajó mucho con labranza, debido a que la gente sembraba mucho lo que era la verja y el trigo y la cebada, se deterioró y se erosionó mucho, se erosionaron demasiado, quiso volver a que la gente tuviera otra vez tierra, ¿sí? Porque como se había erosionado tanto que ya no había, entonces se inventaron un programa que se llamaba la labranza mínima. ¿Y en qué consiste la labranza mínima? La labranza mínima consiste en el menor movimiento que se le hace a la tierra, ¿sí? Para que no esto, entonces se hicieron obras biomecánicas para proteger la tierra. Las obras biomecánicas son las banquetas que vemos acá, que son unos surcos de zanja, para que cuando pasen las aguas, y cuando llueve y pasa el agua, no se lleve todos los sedimentos, sino que queden dentro de la misma finca. Entonces, eso ayuda mucho para que no siga erosionando no se siga llevando el agua las tierras. Entonces, bueno, y entonces con el menor movimiento ya no se mete tractor ni cincel ni nada, sino con el arado de bueyes o con el arado que se puede jalar con un burro o eso. Entonces con eso se rompe la tierra, pero no se hace en movimiento grande, sino pequeño, y se siembra y después se le arrima la tierra con cuidado a las plantas para sostenerlas, y cuando ya pasa la cosecha, entonces no se coge toda, no se levanta toda la mata, sino que se deja parte de la mata. ¿Para qué? Para que eso vaya sosteniendo y vaya siendo brosa y vaya siendo capa vegetal para sostener los terrenos. Entonces, son proyectos o son culturas que hay que inculcarle mucho a la gente para que así tengamos otra vez nuestras tierras. También se hacen abonos
naturales como para incorporar a la tierra, entonces siembra avena, nabo farrajero o vicia, y no se cosecha, sino se le incorpora, se tumba bien con guadaña o se tumba y se le deja la tierra misma para que vaya volviendo a tener el brosa, o sea, vuelve a haber suelo. Y estos son cultivos y se hace para proteger mucho los terrenos, ya que hemos perdido mucho y la gente hoy en día no siembra porque es más fácil tener una vaca que cultivar la tierra. Y estamos también ahorita en este momento trabajando mucho con el custodio de semillas, como lo hace el señor de Boyacá. Entonces, Fabriciano, mamá. don Fabriciano. Entonces, hablábamos con María el otro día que era muy importante volver al custodio de semillas. Y aquí en la casa, pues ahora tenemos el custodio de semillas. Está trabajando otra vez con la calabaza, con los nabos, con las sillas, volver a la huerta casera, porque viendo ahorita lo de la pandemia, esto nos sirve muchísimo para el sostenimiento de la casa y de nuestros vecinos, porque hay una lechuga, hay unas papas, hay algo, y uno lo comparte con el vecino, cosa que cuánto nos agradaría tener en este momento, tener cerca a nuestras familias de Bogotá para poderles compartir lo que se cultiva en nuestra finca. Por lo de la pandemia ya no podemos hacer eso, pero nos gustaría mucho estar cerca de ellos para compartirles. Y pues agradecerles mucho por esta oportunidad de compartir nuestras experiencias, y aquí los esperaremos en nuestra finca para poder, también se está sembrando mucho árbol nativo para seguir protegiendo el medio ambiente, ya que somos tan destructores o fuimos tan destructores en un tiempo que tenemos fauna, flora, y en este momento hay que volver a retomar eso, porque viendo lo que está pasando y viendo la problemática del medio ambiente, es importante enseñarle a la comunidad, a la gente, a las nuevas generaciones, lo importante que es tener la fauna y la flora para poder subsistir en ella. Bueno, yo creo que pues hasta aquí llegamos. Esto es como un breve de la finca. Están totalmente todos muy, muy invitados a trabajar, no solamente a que nos visiten, sino y pues bienvenidos. Y pues cualquier duda, inquietud, me gustaría que nos le hicieran saber para poder ver. No sé qué piensa María, si estamos bien de tiempo. Y pues me gustaría que Marcela nos haga el favor y nos pase el videito que no sé si al fin te llegó, donde estamos, ¿nada? Oscar, pero un momentico, no se vayan a ir. Es que hay varias preguntas que tenemos que ¿Me colaboras, por favor? seguramente mucha gente tiene preguntas y no, bueno, agradecerles porque es hermoso, pero quisiera preguntarles ¿qué tiene una huerta casera? ¿Qué tenía la huerta casera y cómo se hacían los abonos primero? Y luego hay preguntas de la gente. Gracias, María. Entonces, Okay. vamos a responder las preguntas y ya. Bueno, Sí que tiene la huerta casera. Bueno, en este momento en nuestra huerta casera, no sé si más ratito les podemos pasar o sea, el video donde esté la huerta o la panorámica de la huerta. Entonces tenemos en este momento cilantro, lechuga, tenemos como 5 especies de lechuga. Tenemos lechuga roble, lechuga batavia, lechuga lisa, tenemos repollo morado, repollo se llama corazón de buey, tenemos remolacha, zanahoria, tomate, calabacín, tenemos apio, perejil y calabaza,
dentro de la casa, o sea, dentro de la huerta, tenemos aparte la huerta casera, pero cerca de la casa tenemos un huerto de árboles frutales que se cultiva feijoa, durazno, pera, manzana, agua que llaman, brevas, ciruelas, ultúa, mora, bueno, ¿qué más se me olvida más? Bueno, Mami, ¿cómo preparamos la tierra? cereza. Bueno, y para preparar la tierra, bueno, la tierra todo es orgánico, nosotros no le echamos químico, entonces conseguimos el estiércol de las vacas y de los caballos, los conejos, tenemos conejos, entonces el abono del conejo y de las gallinas, todo se hace un compost y pues primero se trabaja un poquito la tierra, se le agrega el compost, vuelve y se revuelve y se riega y ahí sí comenzamos a sembrar. Listo, mami, gracias. María, ¿tienes otra pregunta por ahí? Por ¿Cómo se favor. hace el compost? El compost, pues con tiempo hacemos un montón de todo. Y si hay entonces todo eso se le agrega al compost y tenemos un lombricero y en las lombrices se encargan de descomponer todos los abonos y eso es lo que se le agrega a la huerta. Listo. Bueno, Rocío pregunta, Marce, ¿quieres que yo siga? Yo hago las preguntas del chat. Dale, de una. Listo, porque si se me ocurren más es que les tengo muchas. Hay una cosa que contar antes y es que Inés, entiendo, fue tutora de Radio Sutatensa. Entonces, ella asistió a la escuela y era la que replicaba en la vereda los conocimientos, ¿cierto? La que guiaba los audios o sea, la que guiaba el programa de radio para sus vecinos. Sí, ahorita nos puedes contar sobre cómo era la enseñanza y pues... Salté de un tema a otro, qué pena. No te preocupes. Ahorita nos puedes contar de cómo fue ser profesora en Radio Sutatensa y cómo funcionaba. Bueno, donde tenía su casita, donde tenía su escuela, cuente. No, la escuela, mi vereda que enseñé fue la vereda de Punta Grande, se llama Punta Grande. Pertenece al municipio de Guachetá. Allá tenía mi escuelita, yo iba 10, 11 muchachos o viejitos también a que les enseñara a leer y escribir, porque como Radio Sutatenso, el profesor de allá, de la emisora, dictaba la clase, pero nosotros teníamos que corregirla. Teníamos nuestro tablero, tiza, todo para que ellos hicieran las tareas. Bueno, complementando, María, lo de esto, mi papá también como fue líder campesino, él también estuvo en Sutatensa, entonces él era líder campesino del municipio de Guachetá y de Fuquene, que es el pueblo de la laguna de Fuquene, más eso. Entonces él tenía que traer el periódico, enviaban el periódico y él tenía que ir a llevarlo a Guachetá y llevarlo a Fuquene, repartirlo. Y también era líder o profesor de las escuelas Sutatensa y en Gacha. Entonces él nos contaba que él como eso fue antes de casarse, entonces le tocaba dictar las clases, fundó las canchas de micro y de baloncesto, y fue uno de los promotores de la Junta de Acción Comunal de Guachetá. Fue el fundador de la Junta de Acción Comunal del pueblo, entonces fue un gran líder campesino, uno de los, y de hecho cuando cumplió 60 años Sutatensa, fuimos invitados de honor para celebrar en Sutatensa. Listos, María. Sí. Y entonces preguntan que si el nombre de recuperación de suelos del proyecto era la labranza mínima. Sí, la labranza mínima, sí. Sí, señora. ¿Y cómo es la labranza mínima? ¿Hacían unas banquetas?
No, la labranza mínima es en sí el menos movimiento que se le hace a la tierra, o sea, lo que menos se mueva la tierra, o sea, para que no haya erosión, ¿sí? Sí, Es el menos movimiento de la tierra. Al momento de sembrar. Así, al momento de sembrar o de la hierba, de todo, entonces por eso se llama labranza mínima, porque es lo menos que se le pueda mover a la tierra, entonces por eso se utiliza mucho los bueyes, el corre. arado de un... Sí, sí, Y sí, lo de las banquetas, María, son obras biomecánicas son obras biomecánicas que son estas zanjas que vemos acá para evitar las escorrentías. para evitar las escurrentías. Eso quiere decir que cuando llueve, el agua arrastra la tierra y se reposa sobre la banqueta y esto no va a permitir Con matanza. que no permita una erosión en nuestros cultivos o pues también se pueden hacer en los bosques, bueno, en laderas, en faldas de montaña, bueno, en muchos lugares, no solamente para la agricultura, sino que eso nos permite que no haya una erosión en nuestras tierras. Perfecto. Pregunta Angélica, ¿cómo se conservaban las semillas que sembraban y de dónde sacaban las semillas? Siempre se escogen las mejores semillas para uno dejar en la casa para volver a sembrar, ¿sí? La papa, por ejemplo, uno la escoge lo mejor y esa es la que queda de semilla, ¿sí? Para hacer siempre como tener como una custodia de semillas de uno de su tierra. El trigo igual, se escoge lo mejor, se deja de la cosecha que pasa, se deja para la siguiente. Entonces se deja, por decir, si iban a sembrar 10 bultos, entonces se sacaban 100, se vendían 90 y se dejaban 10 para la siembra siguiente. Lo mismo la alberja, el frijol, el maíz, siempre se iba dejando, pero como seleccionando, porque siempre hay que seleccionar la mejor semilla para dejarlo. Y eso ya de unos 20 años hacia acá la gente ya no lo hacía, entonces por eso se perdieron muchas semillas ancestrales. Por eso se llama ahora la recuperación de esas semillas, volver a hacer los custodios de semillas. Mami, ¿y en ese entonces de dónde sacaban las semillas? Pues de las mismas De cosechas las que mismas venían, cosechas o que venían. sea, sí, o se intercambiaban en las fincas. Ok, listos, María. Listo. ¿Cómo restauraron la tierra hoy en día cuando fueron a cultivar después de 20 años de no cultivar? Hay un pequeño video que creo que lo tiene Marcela, entonces sería buenísimo que lo pasara. Es lo que explicaba mi mamá, como el menor movimiento que se le hace a la tierra. Está mi tío y estoy yo y estamos arando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se deja una capa orgánica, se le da un breve volteo a la tierra y después con un asadón o con una matraca, que acá hay tenemos una en la finca, matraca, asadón y el arado. Entonces lo que se hace es una penetración en la tierra muy, o sea, no se supera casi los 10 centímetros, es prácticamente por encima. Genial. Marce, ¿le pasamos el videíto? Listo, ya les comparto pantalla de nuevo. Gracias. Aquí está. Yo me voy a silenciar mientras tanto. Bueno.
Oscar, ¿quieres que mostremos las fotos? Sí, por favor, sería muy bueno ver las fotos y les voy contando un poco de qué se trata las fotos que tenemos en nuestro archivo. Listo. Gracias. Listo, ahí están. Cuéntame si quieres que pare en alguna o... Un segundo que no las estoy viendo. Bueno, ahí está mi abuelita. Eso es en otro lotecito que tenemos, donde también estamos, donde sembramos habas y maíz porba y frijol rojo. Ahí estamos preparando la tierra, entonces lo que les digo, es un breve levantamiento de tierra que simplemente se hace con asadón, no se necesita ni tractor ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, si quieres, puedes pasar a la siguiente. Ahí está mi abuelita, estamos preparando la tierra. Esa es nuestra finca. Ahí está el asadón, viendo cómo pues, realmente entra la tierra, son más o menos de 10 a 15 segundos. Estamos sembrando el maíz. Ahí están nuestras semillas, ahí está el maíz, hay habas y ahí el frijol. Esos son los Ahí árboles estamos. que sembraron, ¿no? Sí, sembramos en la finca tenemos en este momento más de 2.000 árboles nativos. Entre ellos están, hay roble, hay cedro nogal, hay siete cueros, tenemos cajetos, tenemos arrayanes, cerezos, mortiños, Achicalá, achicalás, mano mano de osos, sembramos, sauces, sauces, Saucos. saucos, ayuelos. ayuelos, ahí estoy yo. ¿Estas son plantas de qué? No veo las plantas. Y... Maíz. Ahí dice que maíz, ese es el maíz. O sea, lo que hicieron en este sector donde estamos sentados hoy, tenemos el maíz de Fabriciano, que nos lo trajo María, y tenemos alberja. En ese tenemos sola de maíz porba, en el de abajo. Es que tenemos 3 de 100 en este momento. Y más la huerta. Una persona pregunta, bueno, ahorita les digo las preguntas de las personas porque hay varias, que no sé cómo agarrarlas. Bueno, sí, señor. ¿Dónde Bueno, está el María. chat? Ah, aquí, ya. Listo. Pregunta una persona, Laura, ahorita hago tu pregunta, pero dice, ¿por qué siembran juntos el maíz con las habas y el frijol? Esa imagen que vimos que Abuelita. echan todas las semillas de una vez, que es muy interesante. Porque es un sancocho. No. Eso se llama monocultivo.
¿Qué es un monocultivo? ¿Qué es un monocultivo, abuelita? Porque se es un solo hueco para todos. Y a veces se siembra así y a veces no. Se Se siembra hace, más que todo es el frijol y el haba. Pero Para que enrique. inclusive la papa sí no se puede sembrar sin de una sola vez o una No sola son mata. Pero porque maíz. el maíz, en el maíz se enrieda el frijol Y la alberja. y la alberja. Y el agua Y pues se da. sí, son sobre todo cultivos mixtos que llaman Mixto, sí. Aquí le Le decimos decimos sancocho. monocultivo. monocultivo o sancocho. O sancocho. Sí, bello porque el frijol alimenta la tierra, ¿no? Entonces le da fertilidad al maíz también. El maíz y tiene o sea, para no colgarlo, o sea, para no poner alambres y palos y, o sea, hacerle esto, entonces él se enreda en la caña y se da en la caña, o sea, se sostiene en la caña del maíz. Entonces también se siembra por eso así, para que el maíz sea el sustento, sea el fuerte para que el para el frijol se frijol enriede y no se arrastra o ponerle zarzo que llama. Claro. Y pregunta entonces Laura, ¿cómo hacen con el control de plagas? Mi papá está escuchando y se pregunta por los bichitos. Las plagas los llama él. Aquí realmente se siembra y no se hace control de plagas. O sea, los mismos pájaros, la misma naturaleza o la fauna misma, entonces los pájaros se comen los grillos o se comen los gusanitos o se come esto. Entonces entre ellos mismos hacen el control, nosotros no le hacemos nada de echarle algún líquido, un insecticida o un herbicida al terreno, no. Tengo un tío que él es ceguito y él dice que realmente lo que Dios dé, entonces lo que la tierra nos dé es lo que se cultiva, como nosotros en este momento no lo tenemos para negocios, sino para el consumo de la casa y de los vecinos, entonces no le echamos nada porque entre menos fumicidas o esto se le agregue, entonces insecticidas, entonces no es más saludable para la salud de la familia. Sí, y por esa misma razón estamos creando cercas vivas en toda la finca. De hecho, ya tenemos en toda la finca cercas vivas. Cada mata está a 3 metros y eso nos permite que el viento no pegue, que ciertos tipos de insectos se controlen. Está el pegamosco, entonces eso nos ayuda bastante. Y en la huerta tenemos un control un control un control a través de matas de ají. Entonces, pues eso fue una idea que yo traje aquí a la casa. Entonces sembré 4 matas en cada punta y pues ese es como, a ver cómo nos funciona, porque pues hasta ahora las sembramos. Ok. ¿Cuáles consideran, pregunta Daniela, cuáles consideran que son las principales amenazas para seguir conservando toda la diversidad de cultivos de la que nos platican? ¿Cuál es la amenaza? Sí, ¿qué es? Sí, o sea, una de las mayores amenazas es el clima. El clima, porque a veces uno consigue la semilla, la siembra con tanta alegría, con tantas esperanzas de que esto nos vaya a replicar. Por ejemplo, las semillas que nos trajo María de Fabriciano, uno las tiene ahí, pero si no nos llueve, si no esto, va a llegar el tiempo que se nos van a perder y se pierde esa traída, se pierde. Entonces, eso es una gran amenaza, el clima. Porque igualmente si uno tuviera la suficiente agua acá, pues uno la regaría y estaría muy pendiente, pero es que no hay cómo regarla, entonces sí, una de las mayores amenazas es el clima y por la zona muy árida, por lo que
se talaron mucho los bosques, se erosionó mucho con lo de la siembra del trigo y la cebada antiguamente, entonces ahora casi no llueve. Y la minería. Y por la explotación minera, entonces eso también hace la contaminación, que no nos llueva. Sí, porque aparte de ser capital lechera de Colombia, somos los mayores distribuidores de carbón del país. Entonces, a 7 kilómetros tenemos más de 1000 hornos de coquización. Y pues la montaña que está atrás de nosotros es una montaña que lleva más o menos 300 años explotándola. Entonces, esto nos ha perjudicado mucho el medio ambiente y pues eso es como el gran riesgo. Pues manos que trabajen, todavía vemos manos que trabajen, entonces por ese lado no nos preocupamos, pero sí, el medio ambiente y las lluvias son lo que más nos está perjudicando en este momento. Ok. ¿Los árboles los siembran como cercas vivas? Ya. ¿O cómo posicionan esos árboles geográficamente en la finca? Esa, sí. Bueno, tenemos una parte que es cercas vivas para todo lo que son los potreros y los sembraderos. Y tenemos otra parte que es un bosque que estamos haciendo de nativos. Entonces, ya tenemos siempre algunos como 1000 árboles en bosque ya. Se llama como en sí solo bosque, porque el sitio donde estamos haciendo el bosque era un sitio donde había mucho pino y acacia. Entonces estábamos acabando, o sea, haciendo una renovación, cambiando el pino por lo nativo. Entonces esa es la parte que se está trabajando, haciendo bosque y haciendo cercas vivas. Bueno. Y también se han protegido las cuencas hídricas, como tenemos reservorios para el sustento de la finca, o sea, para los animales o para la casa. Entonces también se están protegiendo, para eso son los autos y los sauces, para proteger mucho las cuencas hídricas. Ok. Varias personas quisieran visitar. Obviamente nos vamos a demorar muchísimo en poder visitarlos por lo de la pandemia. UAT está cerrado y es muy importante pues no ir. Sí, en este momento uno quisiera tenerlos acá y eso con los brazos abiertos, pero en este momento no se puede, pero llegará el día que podamos recibirlos aquí con los brazos abiertos. Sí, esperemos que el próximo año ya, y que Oscar también quiera hacer un programa como de residencias y pues se les avisará a todos, ¿no? Porque sí, estar allá es un sueño. Eso sí. Sí, estamos en un paraíso. Sí. Sí, no, y estoy pensando pues en reorganizar y como reestructurar y crear como un centro pues como de investigación y de creación la finca. Y pues sí, están totalmente invitados. Tengo, pues María está interesadísima, tengo amigos que son biólogos, tengo amigos ecólogos que conocen sobre fauna y flora. Acabamos de hacer un estudio, encontramos más de 60 especies nativas en nuestra zona de pajaritos. Entonces, hemos estado trabajando en eso y en fortalecer nuestra finca para que esto sea una residencia no solamente de artistas, sino de gente que esté interesada en trabajar en el campo. Listo, entonces más gente quiere unirse al plan. Esperemos que pronto podamos ir todo. Dice Mauro Larte, no entiendo bien la pregunta. De pronto ustedes sí, ¿trabajan ustedes con algún sector del pueblo para enseñar estos saberes? En este momento no se está trabajando con ninguna entidad ni del pueblo ni esto. Pues las administraciones que han venido hace 2 administraciones hacia atrás, no se ha podido trabajar con ellas por cuestiones políticas.
esto todo lo que hemos conseguido lo hemos conseguido a pulso por nosotros, por la familia. Y antiguamente, o sea, lo que se aprendió de la labranza mínima y de esto, pues lo aprendimos a través de un proyecto Checua que era con Alemania, y se trabajó mucho con Alemania y pues Colombia, Unidos, con la CAR, se trabajó y pues eso fue lo que se aprendió mucho y ahora como se aprendió, pues estamos replicándolo para la gente que quiera, si uno le puede ayudar a conseguir árboles, si puede, pues, esto, porque afortunadamente yo soy presidente de la Junta, entonces a través de eso también pues uno logra cosas y para su vereda y para gente del pueblo, entonces a través de eso pues se ha conseguido también y pues más que todo a pulso de la familia. Sí, la familia. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar a escuchar a Jaime Beltrán, o sea, nos vamos al otro extremo de la sabana del altiplano cundiboyacense, de Ubaté vamos a Usme. Ojalá ustedes alcancen a escuchar un poquito a Jaime. Claro. Y entiendo que seguimos conectados por si surgen más preguntas. Bueno, que Jaime nos está esperando y vamos a hacer un intento con él. Les mandan María. muchas felicitaciones, ya Oscar se las podrá leer también. Listos, María. Con mucho gusto. Vamos a dejar a la casa porque está haciendo mucho frío. Ay, entonces ya bueno. responderemos todas las preguntas correspondientes. Ay, bueno, sí, qué pena. Gracias. No, María, con todo cariño, con todo gusto. Bueno, ya nos seguimos viendo. Entonces voy a intentar llamar a Jaime. Marce, si quieres, puedes pasar el video que nos envió Jaime Beltrán mientras lo voy llamando. Perfecto. Mi nombre es Jaime Beltrán, estamos en la localidad de Usme, vereda Olarte. Bienvenidos a la finca Buenavista, donde estamos desarrollando procesos de agroecología y servicios de educación ambiental. Me pongo mis botas, mi ruana y mi sombrero, bien tempranito me voy a trabajar. Estamos en la finca agroecológica Buenavista, donde prestamos los servicios de educación ambiental, servicios de turismo agroecológico y también en temas de patrimonio, cultura y ambiente. Nuestros servicios también incluyen la interacción con los diversos animales que tenemos aquí. Tenemos una diversidad de animales y un sistema productivo relacionado con el manejo ambiental. Puede la gente venir a interactuar con los conejos, con los cuyes, con las ovejas, con las vacas, con las gallinas, con los gansos y además ver el sistema productivo que estamos encaminándonos hacia el tema de las abejas o la apicultura, que es una relación muy importante con el medio ambiente. Campesino, humilde y olvidado, por eso todos debemos respetar al campesino, humilde y olvidado, por eso todos debemos respetar. Con su trabajo mantiene a su familia, una despensa del pueblo y la ciudad. Con su trabajo mantiene a su familia, una despensa del pueblo y la ciudad. Listo, Jaime, entonces ya nos puedes contar. Bueno, Jaime Beltrán es un líder campesino de la localidad de Usme. En estos años ha sido fundamental en la defensa del hallazgo arqueológico de Usme, el campo funerario más grande de América, que aún está por explorar en su totalidad. Hizo con varios líderes de veredas la propuesta del borde urbano rural y ha construido en su casa el proyecto Finca Agroecológica Buenavista, sembrando árboles nativos, dedicándose a las abejas y a pequeños animales. Hola, buenas tardes. Soy Jaime Beltrán, vivo aquí en la vereda de Olarte, en la localidad de Usme, en la finca Buenavista. Pues este ha sido un proyecto que se inició hace un par de años
por el tema de hacer trabajos para la restauración, pero no para restauración, sino más bien para tener mejores pastos para el ganado. Después de haber sembrado algunos árboles, entonces nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo era un beneficio ambiental y no lo hicimos entonces para el proyecto de silvipastoreo, sino lo desarrollamos más a comenzar a trabajar el tema de la restauración ecológica. Este tema de restauración ecológica viene entonces asociado a sembrar árboles de diferentes especies, que sean especies florales o que sean también especies que atraigan a otra población de fauna. Nosotros hemos acostumbrado a sembrar mucho aliso por recomendaciones de los técnicos, y eso fue lo que me sucedió acá. Pero bueno, ya sembrando el aliso, vamos a encargar los árboles para el beneficio de todos, porque siempre estamos pensando es en el beneficio del hombre o de los animales, de las vacas, de las ovejas, para poder desarrollar esta actividad. Resulta que no es así. Cuando sembramos los alisos me di cuenta que llegaban más aves, más animales, y comenzamos entonces a sembrar arboloco, a aumentar el abutilón, a sembrar mortiño, a cuidar las moras, a recuperar las curvas nativas, a mejorar todas las condiciones del entorno que tiene la finca. Esas condiciones del entorno de la finca nos llevaron entonces a comenzar a trabajar fuertemente con el tema de los abonos orgánicos, a sacar la lombriz, a hacer los biopreparados, a trabajar con este tipo de elementos que nos sirven de una manera productiva en el tema de la conservación. Para ese tema de la conservación, entonces comenzamos a destinar y aprender y a mejorar las condiciones en cada uno de los sitios de la finca. Y hacemos un aprovechamiento de abonos orgánicos, la huerta la manejamos con abonos orgánicos, y en 1 hectárea de suelo tenemos, ¿qué te digo?, unas 60 gallinas, unas 4 ovejas, tenemos gansos, tenemos patos, tenemos también las vacas, que son parte integral de una finca, tenemos también el espacio para los cerdos, y estamos todavía en el proyecto del montaje y la instalación para producir a partir de los desechos de los cerdos. El manejo que se le da a los estiércoles de la res es extenderlos en el suelo, o también para sacar los bioabonos que estemos necesitando. Tuvimos en algún momento un cultivo de fresa muy bueno, todo manejado orgánicamente, y paralelo a esto, pues aparecen tantos buenos amigos por el camino. Siempre mantuve abejas, hay como de mascoticas, y una amiga que vino me contó las bondades que las abejas tienen en el entorno. Entonces, ¿qué hicimos? Montamos un espacio de apicultura. Ese espacio de apicultura lo tenemos bien plantado, digámoslo así, bien bonito, para la producción de miel y de polen, pero sobre todo al servicio del ecosistema. Este servicio del ecosistema nos ha llevado a dialogar con los vecinos el uso tranquilo de los agroquímicos, manejar de una manera un poco más racional el tema de los agroquímicos, y ha sido desde tengo las abejas dentro de 1 hectárea de suelo. Es un reto demostrar que no todas las recomendaciones técnicas son valederas. Las recomendaciones técnicas, pues a veces rompemos con esos esquemas, y tenemos ahí, como pueden ver, donde tenemos las abejas, están a unos 120 metros de la casa. Las vacas pastorean aquí, junto a ellas, y nunca nos han atacado de una manera tan agresiva como siempre nos han vendido a nosotros la idea de que las abejas son supremamente agresivas. Resulta que no. Todo este proceso del servicio de la finca, entonces lo comenzamos a llevar a la agroecología, pero encaminándonos al turismo agropecuario en el cual enseñamos y hacemos
análisis del entorno del territorio, de cómo sería lo ideal, cómo podría ser mejor, y hacemos discusiones alrededor de esto. No enseñamos nada, seguramente, sino mostramos más bien el proceso que se está desarrollando, sus beneficios, y discutimos alrededor del tema para que la gente, los estudiantes, todos reflexionen cómo podría ser lo ideal en una producción sostenible. Jaime, y cuénteles su propuesta, muy hermoso, espero que hayan podido ver. Cuénteles su propuesta, si puede, del borde urbano rural, y de esa historia desde que ya completa 20 años de discusiones con la administración de Bogotá. Si quiere, Jaime, ya puede ponerse frente a la cámara. Pues ahí lo que les estoy mostrando ¡Ah, qué belleza! en la finca es que se den cuenta que entre los árboles nativos tenemos los rurales, tenemos diferentes tipos que le van a funcionar más a las abejas. Entonces, no solamente las florales están en el jardín de frente de la casa, sino que pueden estar atrás también adornados. Y nos han traído una cantidad de colibríes y otros pisadores. Aquí se han identificado 5 colibríes, 3 de ellos están en vía de extinción. Y unos 27 especies de aves que también identificamos hace como unos 6 meses en un trabajo con un biólogo. Y tenemos más de 600 individuos de árboles sembrados de 25 diferentes especies en un hectárea de suelo, sin afectar la producción y mejorando más bien las condiciones del suelo. Eso quería terminar de decirles con el tema de la finca. Súper, Jaime. Entonces, bueno, pues el tema de la expansión urbana sobre los bordes de ciudad ha sido en un lo logramos desarrollar. Que tener un poquito de paciencia. Organizar y poder enfrentar las políticas del desarrollo. ¿Aló? Ya, listo. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, entonces hemos creado un colectivo de trabajo que se llama Mesa de Concertación para la No Expansión Urbana, integrado más o menos por los presidentes de las juntas de acción comunal y delegados de diferentes veredas para dialogar el tema de la expansión urbana. La expansión urbana de Nusme tenía una proyección de 1.500 hectáreas y hemos logrado reducir de las 600 hectáreas de suelo y no se ha pedido, o no permitimos más bien, desarrollar ese urbanismo tan agresivo que llegaba para Usme. Paralelo en esta discusión tan fuerte, habíamos evidenciado y denunciado que los estudios arqueológicos o los estudios técnicos no estaban todos completos y se logró evidenciar eso y apareció un hallazgo arqueológico muy importante para Usme. Con eso fue pues la perla para todos. Logramos desestabilizar el tema del urbanismo y la expansión tan fuerte que tenían y creamos otro colectivo que se llama la Mesa de Patrimonio Ancestral Cultural Ambiental de Usme para la defensa del hallazgo arqueológico y de los temas ambientales. Con esto logramos desarrollar una propuesta de defensa y tener la primera área arqueológica declarada en Usme. Esta área arqueológica declarada en Usme es la primera y más grande en América Latina y pretende ser un centro cultural muy importante con el primer museo de sitio de interpretación social del territorio. Igual, sería el primero y único en América Latina de esas connotaciones. Ha sido un proceso de buscar la manera de tener la recuperación o, como dicen muchos, la resistencia
esencia de la identidad campesina y territorial. Eso hace que a partir de esto tengamos nosotros las verdaderas orígenes de las raíces y ver que un territorio rural no se hace, está hecho y hay que seguirlo defendiendo y manteniendo para su construcción social. ¿Esto que nos conecta con qué? Con los temas del patrimonio ancestral cultural, con prácticas y cultura. Desarrollar el tema de esto, cómo son la expresión de los artistas alrededor de los imaginarios ancestrales como tal. De estos imaginarios ancestrales surgen muchas personas, mucha gente desarrollando actividades en el tema del patrimonio arqueológico de Usme, canciones, organizaciones, trabajos, pinturas, manualidades, muchas que inspiran el trabajo cultural de la localidad. Y el trabajo cultural de la localidad se afianza mucho más sobre el otro pilar de la mesa, que es el tema ambiental, y es comenzar a trabajar y a proteger el corredor del río Tunjuelito que nos conecta con el Gran Páramo del Sumapaz. El Gran Páramo del Sumapaz, obviamente, primero la localidad de Sumapaz, que hace una parte fundamental del territorio. Y ese páramo debe ser la conservación más grande del mundo, como siempre está declarada, y que aplaudimos hoy dos cosas en la administración distrital. Hemos sido hábiles en negociar con campañas. No somos corruptos de campañas. La política debe estar uno inmerso a ella y debe tenerla ahí para poder trabajar. Siempre hemos tratado de acercarnos a las campañas y en la que más se acerque a las necesidades nuestras, pues miramos si apoyamos o no apoyamos electoralmente. En la primera, que nos fue muy bien, fue en la de Bogotá Humana, donde en esa administración se logró hacer la declaratoria del hallazgo arqueológico como patrimonio de la ciudad y patrimonio de la nación. Y en esta administración se logra desentrabar lo que desde la Bogotá Humana quedó trabado, que es poner en funcionamiento el hallazgo arqueológico y la dimensión de implementación de servicio a las comunidades. Esto va por buen camino, ya hemos hecho varias reuniones con el equipo de Claudia. Claudia estuvo aquí el 29 de febrero y anunció la apertura del museo del sitio de Usme con el apoyo y la coordinación de las comunidades. Entonces ha sido un proceso y un proyecto bastante importante, bastante interesante, donde nos va a quedar para muchísimos, muchísimos años, según habla el profesor Virgilio Becerra, un proceso de más de 200 años de historia de investigación. Esa es la localidad de Usme y eso hacemos también en la finca agroecológica Buenavista, hablar del tema cultural, patrimonial y ancestral. Súper, Jaime. Y muchísimas gracias. Un momentico le voy a leer las preguntas de la gente, aunque ahí tal vez pueda verlas. No alcanzo a verlas. No, tampoco, ¿no? ¿Cuál es el nombre del museo? Este museo, el nombre es Museo de Interpretación Social del Territorio. Ya no es centrado solamente en el hallazgo arqueológico. No. Tiene una connotación, una visión mucho más allá del hallazgo, que es poder desde ese museo hacer discusión del territorio, hacer la discusión de Bogotá, hacer la discusión de la región, lo que nos ha traído el hallazgo arqueológico, teniendo en cuenta que ese hallazgo arqueológico no es uno de los tan comunes que se han encontrado en Colombia o en otros lugares. Este hallazgo arqueológico tiene la visita y los restos indígenas de otras partes de la región del país. Entonces así es un sitio de encuentro y comunicación, de relación regional. Entonces lo que nosotros hacemos como organizaciones, como comunidad, como mesa, es hablar del territorio y por eso con los arquitectos y con las personas expertas en el tema nos lleva a conducir que el tema que nosotros estábamos desarrollando era interpretación de territorio, que ese debe ser el nombre del museo. ¿Será que las personas preguntan en qué consiste el hallazgo arqueológico de Usme? ¿De pronto me les puede contar un poco de la historia de 2007?
El hallazgo arqueológico de Usme, ¿en qué consiste? Consiste en que cuando metieron la maquinaria para abrir las vías y hacer la cuadrícula para la construcción de viviendas, afloraron unos restos óseos en el terreno. Ollas, huesos, tiestos, herramientas ancestrales muy importantes. Nosotros denunciamos eso y obligamos a que se desarrollara un estudio de investigación arqueológica con la Universidad Nacional, previo a algunas licitaciones y un tema de contratación. Eso, como resultado de los estudios y las investigaciones de la Universidad Nacional, da evidencia desde antes de Cristo y después de Cristo, de la comunidad herrera y de un sinnúmero de ollas, tiestos que no se creían que hubieran sido hechos en esa época, sino mucho después. Entonces está el muisca tardío y el muisca temprano, que es el gran valor. Lo otro que se encuentra allí en la Hacienda del Carmen es el número de individuos y tumbas existentes. En la Hacienda del Carmen pueden haber más de 3.500 tumbas y en cada tumba pueden haber 3, 4 o 5 individuos en esta tumba, pero no es un cementerio donde traían la gente a enterrarla porque se murió y la traían ahí, no. Es un cementerio donde era de sacrificio, de adoración y de comunicación con el mundo de los dioses. Son los resultados que han hecho los investigadores científicos por la manera del enterramiento que han llevado. También las posiciones de los enterramientos, el acompañamiento y el ajuar funerario ha dado para dar una otra mirada más bien al tema de la ancestralidad y el tema de la comunicación de estas personas con el universo, con la tierra, esa comunicación que tenían con el supramundo y el inframundo, que era mucho más allá, y es algo supremamente interesante, no antes visto realmente en América Latina, según los informes de cada uno de los científicos. Sí, un poquito del contexto para las personas. A partir del año 2000 se planteó que en varias veredas de Usme iban a ser utilizadas para expansión urbana, para construir 53.000 en un terreno entre varias veredas, 53.000 viviendas de interés social. Los campesinos se opusieron a esta construcción, a la conversión de sus tierras de cultivo en áreas urbanas, propusieron un pacto y convertir el campo rodeado de Bogotá en espacio de seguridad alimentaria y no de expansión. Sin embargo, fue muy difícil. En 2007 el gobierno logró meter maquinaria y al meter la maquinaria se encuentran con el hallazgo arqueológico, uno de los lugares funerarios más grandes de América. Sin embargo, la maquinaria iba a seguir y gracias a los líderes campesinos de Usme que denunciaron ese hallazgo, hicieron lo posible porque se recuperara, se detuvo la construcción sobre la Hacienda del Carmen, que es el centro del hallazgo arqueológico. Hay una cosa muy bonita, es que dicen que los abuelos tuvieron que sacar sus huesos para defender el territorio, ¿no, Jaime? Eso dijo un vendedor ambulante que es artesano. Debieron levantarse los ancestros para defender el territorio. Y pues la otra pelea después de eso ha sido, es una cosa que ya lleva entonces 12 años, construir en ese lugar un museo. Un museo que no sea una rareza de hallazgo arqueológico, sino que también muestre que hay una cultura campesina en Bogotá, ¿sí? Que es algo que se ha negado siempre, ¿no, Jaime? Sí, claro, este museo, por eso en las discusiones, es un museo, no es una finca común y corriente que guarda una cantidad de historia ancestral y tumbas
Y es un museo de sitio más de palabra, más de reflexión, de análisis. Por eso se le ha dado este nombre de interpretación social del territorio. Obviamente la construcción que va a tener este museo no es la misma construcción del Museo del Oro, ni nada de ese tipo de cosas. Va a ser una construcción muy blanda, acorde con el entorno, y se mostrarán las piezas, pero va a ser de mucha comunicación y reflexión de los territorios, de análisis y pensamientos, de acuerdo a las investigaciones que sigan arrojando la Hacienda del Carmen, que de hecho se van a continuar haciendo, pero que eso va a tardar cientos de años en poder desarrollarlas todas. En esta investigación hay como 5 o 7 monografías de doctorado, hay muchos estudios que desarrolló la Universidad Nacional y que apuntan todavía con algunas dudas que seguramente parecía que ya tenían resueltas los científicos, y hoy en día con el hallazgo de la Hacienda del Carmen cambia un poco la historia. Sí, y es interesante entonces como las dos cosas al tiempo, ¿no? Un hallazgo arqueológico y la conexión con una fuerte propuesta de los campesinos de Usme y Sumapaz, por ser reconocida la región como centro de seguridad y soberanía alimentaria para Bogotá, y como centro también de vamos preguntando por el manejo del arboloco. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Cómo es el manejo del arboloco? Preguntan. No sé, no sé qué significa la pregunta. ¿Cómo siembra el arboloco? ¿Para qué sirve? El arboloco es una planta milenaria, podríamos decir, puede tener cientos de años. Es una de las plantas más antiguas que fue usada por nuestros primitivos para la cura de enfermedades, para tratar algunas cosas. Entonces, nosotros somos los que no valoramos espiritualmente el entorno, la fauna, la flora, y ellos sí sabían que cada planta tenía un uso. Además de eso, el arboloco también lo usaron para establecer los primeros canales de riego que se diseñaron los ancestros. El arboloco, por ser hueco, su tronco, su caña, su palo, con este eh, sistema conducían y hacían conducciones para hacer los primeros riegos existentes en el mundo o aquí en América, fue el arboloco. ¿Cómo se siembra? Se siembra por esqueje, por acodo, también por semilla. Es muy fácil de prender. Y sus hojas, inclusive las abejas lo aprovechan tanto para recoger el néctar, el polen, pero de las hojas también ellas recogen el saborcito que tiene la hoja para crear su propia medicina para la colmena. Listo. Y aquí hay otra pregunta que se la voy a leer. Don Jaime, ¿hasta qué punto considera usted que dejarse llevar de la intuición le permitió desarrollar todas estas prácticas? Por ejemplo, confiar en las abejas y las distancias que usa y le funcionan, versus lo que sugieren por asistencia técnica. Yo creo que una cosa es la intuición y otra cosa es que tenemos que comenzar a leer de una manera muy cerca el entorno, la naturaleza y todo. Para los grupos poblacionales, ¿no? Los niños, niños, las niñas, niñas, las mujeres, mujeres, entonces cada cual habla de un tema. El sector rural, el territorio, debe leerse de una manera integral. Y de esa manera integral es comenzar a comprender cómo funciona un bosque, cómo funciona un río, cómo funciona un nacimiento de agua, cómo están relacionados allí una serie de actividades que no tropiezan las unas con las otras si las llevamos de una manera adecuada. Entonces creo que uno sí fue la intuición, pero lo otro también fue tratar de entender un poquitico cómo funciona la naturaleza, cómo es esa integración con el otro medio ambiente. Y lo más importante es ser decidido. Si no somos decididos, estamos fregados. Tenemos que tomar una decisión de ensayar nosotros mismos,
obviamente sin desconocer algunas investigaciones de la academia, de los grandes profesionales que pueden haber, y comenzar a mostrar y a demostrar que también lo podemos hacer. Los campesinos, de hecho, de origen, somos investigadores, solo que la academia o las grandes instituciones no quieren reconocer que la mayor parte de la investigación la desarrolla un campesino cualquiera. Y si no está fichado, si no tiene unos datos escritos, si no tiene un registro permanente, seguramente la investigación no funciona. Para nosotros no funciona porque son cosas reales y demostrar. No nos interesa el documento técnico escrito, porque algunos ni siquiera sabemos leer ni escribir, pero sí tenemos el conocimiento y la práctica de hacerlo. Entonces ahí está demostrado que esa es nuestra ficha de escritura cuando se pueden hacer las cosas. Listo. Muchísimas gracias, Jaime. Lo logramos en este puente tan extraño de WhatsApp a Zoom. Muchas gracias. ¿Sí, alguien? ¿No hay más preguntas? Entonces, gracias, Jaime, y hasta pronto. Bueno, voy a cambiar así. Bueno, muchas gracias. Pues espero hayan podido escuchar a Jaime. A última hora el Zoom se negó a conectarse a su celular, entonces nos tocó hacer este puente por WhatsApp. Pero pues era bello ir desde el sur de la sabana de Bogotá, a la cuenca sur del río Bogotá, a la cuenca norte del río Bogotá. Y pues como tener el río Bogotá como eje es importante para mí, para no olvidar que aún está vivo, ¿sí? Y que hay toda una cultura campesina rodeando la ciudad y con la que se pueden hacer redes de consumo. Responsable sobre todo, ¿no? Pues no se trata de sembrar en la casa para quedarse encerrado en la casa y salvándose del mundo, sino para hacer una red con las personas que están trabajando en lo mismo. Con Jaime se pueden hacer vínculos para comprar miel y creo que algunos otros productos. Fabriciano también trae productos a Bogotá y entiendo que en este momento la familia de Oscar está sembrando para autoconsumo. Cristina y Bárbara Santos hicieron una lista de mercados responsables en Bogotá que también creo, Marce, que podemos compartir. Pues Marce, te doy la palabra. De pronto, Elena, si quieres saludar, la próxima ya nos vemos con Elena y con Cristina para la paca digestora, para el lombricultivo. Nos preguntaban que si podrían dar recomendaciones sobre la poda de frutales y las épocas para podar. Bueno, sí, aquí está mi abuelita y les va a explicar en qué fecha se puede podar y en qué tiempo, y pues cómo va a ser la recolección cómo puede ser la recolección de estos frutos. Gracias. ¿Puedes poner la cámara o no? ¿En qué fecha se puede? Siempre se acostumbra a podar en menguante. Y por fecha, en menguante.
Y para podar, y lo mismo para la recolección de frutos, sí, cuando llegue la cosecha se recogen los frutos. Y después se espera que llegue la menguante para podarlos, para quitarle lo que se vea que ya que no va a dar o que esto tiene chupones. Entonces, son los parásitos de las matas. Listo, buenísimo. Y la otra pregunta era para la fertilización del suelo, ¿qué usan? Bueno, para la fertilización del suelo se utilizan los abonos orgánicos, lo que se ha preparado del compost, de lo que se saca de la cocina, del estiércol de los conejos, de las gallinas y de las vacas. Y entonces esto se hace el compost en el lombricero y después se le agrega a los árboles frutales, tanto como también para la huerta. Se hace un círculo de los árboles y se les aplica y vuelve y se tapa. Un círculo, una zanjita, entonces por ahí de unos 6, 7 centímetros de profundidad se echa el abono y vuelve y se tapa. Y si no es época de lluvia, pues se riega. Se echa agüita. Listo, muchísimas gracias. Y por aquí le preguntan a doña Elena que si usted distribuye la tierrita de su huerta por lo de los microorganismos necesarios para comenzar el compost. Que si aquí pueden conseguir esa tierra, sí, claro, sí. claro, pero si si entre todos tenemos un poquito de paciencia, la vamos a enseñar a hacer, pero si alguien requiere de acá un poquito lombricultivo o algo, acá hay, sí, señores. No sé si Marcelita ya les confirmó dirección y esas cosas, pero acá porque se hace mucha. Ellos ya tienen... Dime. Que yo les conté que para yo comenzar mi propio compost, comencé con un puñado, con una bolsa de tierra de Elena, y que me sirvió mucho porque es una tierra muy viva, entonces un poquito de tierra de Elena es muy buena para iniciar un compostaje propio. No es obligatorio, pero a mí me sirvió mucho. Sí. Me sirvió y un aquí montón. vamos, perdón Marita, y aquí vamos a salir autosuficientes, autosostenibles. Entonces, por eso los invitamos juiciositos en cada programa, porque vamos el paso a paso, pero mire, van a salir todos unos profesionales de la agricultura familiar. Listo. Y Rocío, ¿tú nos podrías confirmar en dónde estás? Es que le pregunto también, doña Elena, que en qué época del año es mejor fertilizar árboles. Dice que está en el hemisferio sur y que bueno, allá ya empezaron los fríos, que sí es mejor en verano. No, mire, en la forma en que yo lo hago, entonces yo tengo un orden, es de que fertilizo 2 veces al mes, controlo todas las semanas, entonces, y en árbol yo me imagino que una vez al mes, dependiendo el árbol y dependiendo la fertilización con la que nos vayamos. Pero una vez al mes está divino porque yo tengo que sostener mis frutos bien bonitos. Pero como lo vamos a hacer limpio, orgánicamente, entonces la fertilización una vez al mes está muy bien. Okay. Listo, doña Elena, muchísimas gracias. ¿Alguien de pronto tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Listo. Oscar, ¿tú estás ahí todavía? Sí, cuéntame, María. ¿Ustedes cada cuánto fertilizan los árboles?
de frutas? Una vez al año. Sí, una vez más. Una vez al año, María. Hijo de En mancha. época de verano. Sí, En época de verano. De invierno. De invierno, perdón. En época de invierno. En época de invierno. María, Rocío, una aquí, pregunta. aquí le decimos invierno a las lluvias. Elena tiene cultivo de frutas comestibles, de frutas pequeñas, ¿cierto, Elena? Aquí hay uchúa, hay papayuelo, yo tomo por fruta el ruibarbo, estoy sacando arbolito de frijol, de tomate, pero venga, cuando yo les digo una vez al mes es porque yo solamente fertilizo con el solo humus, nada, entonces una vez al mes se lo pongo a la tierra, o siempre que cambio el cultivo, siempre que se va a cambiar el cultivo, entonces me voy con esa fertilización, ¿sí? Porque es muy diferente, Elena está en la ciudad y Inés Claro. y están en el campo, entonces son dos terrenos diferentes. Claro. Ahí, Pero Marita, aquí estamos creando suelo, María. Acá exacto. en la ciudad estamos creando suelo, ¿no, María? Entonces porque es que, mire, aquí tenemos que distinguir todo lo que tiene el suelo cuando estamos hablando de un terreno, en los terrenos que conocimos hoy, María. El suelo ahí no necesita tantas propiedades porque el suelo lo da, el suelo lo tiene. Entonces, por eso ellos se van una vez al año. Por eso es que les digo que, mire, es que está súper enriquecedor esta comunicación, pero para todos, ¿no, María? Porque aquí aprendemos todos. Qué agradecimiento a la madre y a la abuelita de Óscar, a Óscar. No, qué belleza. Pero en cambio es diferente, Óscar, ¿cada cuánto fertilizan el cultivo de maíz y de frijol? No lo necesita. ¿No? Se fertiliza nosotros cuando se va a sembrar, entonces en el hueco que se abre para echar la semilla, entonces debajo se le coloca una capa de esa materia orgánica, del compost que se ha hecho, entonces le aplica y ya no se vuelve a fertilizar durante todo el tiempo. Eso tiene lo suficiente para mantener para que dé la producción, mejor dicho, ¿sí? Entonces ya viene de hierba y después el aporte, que es agregarle la tierra de los lados. Pero como se ha hecho la labranza mínima y los abonos orgánicos, que es dejarle la hierba y todo eso que se descomponga en el terreno antes de sembrar, entonces eso tiene demasiados nutrientes. Entonces no necesita tanto como estar en una maceta o que toca cada rato estarle echando para que la matica tenga fortaleza y cómo se nutre. Energía. Sí. Entonces es muy diferente. Claro, Elena en ciudad sí tiene que abonar una vez al mes. Entonces, muy importante para Rocío ver en qué lugar está. Si está en una tierra cercada de ciudad o si está en campo abierto, una historia de una tierra más cuidada, que es muy diferente. Elena, como ella misma lo dice, está creando suelo. Entonces, en la ciudad sí nos toca abonar mucho más seguido. Sí, y los abonos orgánicos, los que ella dice, la señora María, son muy importantes que la ciudad siempre se le esté agregando continuamente. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente tierra para sostener la mata y para darle esos nutrientes para que progrese. Entonces sí es importante estarla abonando cada rato. Claro. Listo. Bueno, vámonos con la ultimita y ya cerramos. ¿Les parece? Ay, perdón. En macetas, ¿cada cuánto se tendría que fertilizar o abonar? Sí, Marita, si la persona estuvo ¿se acuerdan la maceta que hice de lechuga? Que le puse mitad, y entonces ahí a esa matera
la lechuga va a desarrollar casi que con eso, no va a necesitar más. Y ya el riego. Elenita, pero en caso que no tenga material orgánico en la parte de abajo y que sea solo tierra. Listo, mamacita. Pues también tenemos que saber de dónde viene esa tierra, con qué propiedades está esa tierra. Sí, claro. ¿Sí? Por eso estamos aquí enseñando a hacer la tierra, pero si no, entonces, mire, es que podemos fertilizar con muchas cosas. Les voy a decir un fertilizante, pero re fácil, y es lo más excelente y para todos en toda parte. Coger una penquita de sábila, lavarla muy bien y licuarla con todo. ¿Sí? ¿Me hago entender? No tengo que sacar el cristal, sino toda la sábila y licuarla, colarla y guardarla en una botella por 3 días que se me fermente un tricítico. Y cuando yo la voy a usar, le pongo otra cantidad de agua igual en la que la tenga y ya, roceo. O riego, mejor dicho, con esto. Y es un fertilizante, mire, la sábila es de lo mejor. Así como nos aporta nuestro organismo, la sábila es de lo mejor. Entonces, si alguien quiere fertilizar naturalmente, les aconsejo eso. Yo lo hago acá y esa sí no la hago más, sino por allá cada 6 meses.